Bueno, acá tenemos un modelo de una célula cuando es infectada por un virus. En este caso sería un virus envuelto, porque los virus envueltos forman una vacuola y de esa manera ingresan a la célula, ¿verdad? Ingresa todo, toda su estructura. En cambio, un virus no envuelto solo ingresa su contenido genético. Entonces, los pasos son esos. Primero se fija mediante un receptor, hay reconocimiento, luego la penetración, se denuda para liberar su material genético y este se replica. Además, ocurre la transcripción del ADN en ARN y luego la traducción de proteínas. Finalmente, el ensamblaje y como son virus con cápsula, le roba un pedazo de membrana a la célula, ¿verdad? Y se libera por gemación. No ocurre lisis celular. Esta célula vive más tiempo y probablemente la infección sea un poco más duradera, ¿no? Porque la célula tiene su maquinaria enzimática tomada, pero no se destruye muy rápido. Entonces, primero vamos a hablar de las infecciones respiratorias, como la influenza y la infección por virus sincitial respiratorio. La influenza es un virus de tipo ADN. Hay dos tipos, bueno, hay más subtipos, pero los más importantes son el A y el B. El subtipo A es el que causa las epidemias de influenza, como la que hubo hace unos años, ¿no? De la gripe porcina o la gripe aviar. Y en cambio el tipo B no tiene tantas mutaciones como la influenza de tipo A, pero sí causa casos estacionales, ¿no? Durante los primeros meses de los años. Tiene dos proteínas importantes en su superficie, en su cápsula, en su envoltura, perdón, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. De acuerdo, esto se divide, por eso había la gripe H1N1, H3N1. Listo, entonces, en este caso de este virus, primero abordando la influenza, se va a unir a un receptor la hemaglutinina, y esto va a ser el reconocimiento para que penetre, ¿no? Y finalmente, cuando ya se quieran liberar los nuevos viriones, la proteína de superficie que va a intervenir es la neuraminidasa. La neuraminidasa se va a unir a otro receptor y a permitir la liberación, ¿no? Importante porque hay un grupo de fármacos que son los inhibidores de neuraminidasa que van a actuar acá, a nivel de la liberación, bloqueando esta neuraminidasa e impidiendo que se liberen viriones. Son el oseltamivir y el zanamivir. Y hay otro fármaco que es la ribavirina que va a bloquear la replicación, ¿verdad? Porque altera el ARN mensajero. Bloquea el ARN mensajero para que no se siga generando la cadena y así bloquea la ARN polimerasa. Recordemos que las polimerasas son los encargados de generar una cadena complementaria para generar ARN o ADN. Y si el ARN mensajero eh, falla, no es la secuencia que debería ser, pues no se va a continuar y se bloquea la replicación. Los inhibidores de neuraminidasa se inhiben competitivamente a la neuraminidasa para unirse los residuos de ácido ciálico. La proteína de superficie que se une a la neuraminidasa es el ácido ciálico. Estos fármacos se unen acá y competitivamente bloquean, ¿no? Compiten por el sustrato. Y en el otro caso de virus incisional respiratorio es un virus ARN y es la causa más común de bronquiolitis en niños menores de 2 años. Más que nada la patología se va a dar en este grupo de edad, pero también en personas inmunocomprometidas. Y en este caso el tratamiento es la ribavirina. Ribavirina para el virus incisional respiratorio y los inhibidores de neuraminidasa para la influenza. Aquí podemos ver en la parte superior. Hace unos años usaba este grupo de fármacos también para la influenza, los adamantanos, como la adamantina y la ridamantina. Inhibían la proteína M2 solo actuaban contra la influenza de tipo A. También actuaban bloqueando la replicación, pero actualmente hay resistencia generalizada y ya no se recomienda ninguna guía para el tratamiento. Listo. A ver.
Ahora vamos a ver un poco de su farmacología básica. Los inhibidores de neuraminidasa. Con respecto a su farmacocinética, hablaremos del oseltamivir, que se presenta como cápsula o como jarabe, y el zanamivir, que se presenta como un inhalador oral. Viene en un polvo y se tiene que inhalar por la boca. El oseltamivir viene en forma de profármaco. Eso quiere decir que va a tener que pasar por un primer metabolismo hepático para liberar su forma activa. También la implicancia de esto es que si una persona tiene fallo hepático, no va a ser capaz de formar la forma activa de este fármaco y por tanto no va a tener la actividad deseada. El zanavivir es un inhalador y por lo tanto va a tener una alta concentración en el tracto respiratorio y una baja concentración sistémica. Por lo tanto, no necesita ajuste de insuficiencia renal y los efectos adversos sistémicos serían menores con el zanamivir que con el oseltamivir. Recordemos que lo primero para la influenza siempre es la vacunación, ¿verdad? Pero hay personas que pueden ser alérgicas contra la vacuna o puede que haya un brote contra que no esté cubierto por la vacuna. Y solo en esos casos es que se usarían los fármacos, como profilaxis para los grupos de riesgo, como niños, adultos mayores de 65 años, embarazadas, obesos mórbidos o cualquier otro tipo de inmunosupresión, haría que una influenza o también llamada gripe pueda llegar a ser mortal, ¿verdad? Que requiere hospitalización. Y como tratamiento, el oseltamivir es el de elección porque tiene más estudios que el zanamivir. En realidad su efecto no es mucho, varía de acuerdo a en qué momento se dé. Mientras menos días de iniciar la infección se dé el oseltamivir, es mayor su efecto. En cambio, ya no hay mucho efecto en fases avanzadas de la infección. Solo genera una reducción modesta de intensidad y duración de los síntomas. Pero esta reducción puede ser muy significativa, ¿no? Si es un paciente hospitalizado o con alto riesgo de complicaciones, como los que he mencionado, obesos, embarazadas, niños, adultos mayores. Y puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en un paciente hospitalizado. ¿Qué es una indicación? Normalmente la gripe en una persona con defensas normales resuelve sola, pero en hospitalizados y en riesgo, en personas con riesgo de complicaciones, justamente para evitar que se hospitalicen, es que se da tratamiento. Y con respecto a los efectos adversos, el saltamivir causa molestias gastrointestinales como efecto más común, náuseas, vómitos, diarrea, también puede generar dolor abdominal, pero disminuyen estos efectos si se administra junto con alimentos, o sea, que no se tomen ayudas. Y el zanamivir, como es un polvo, puede causar broncoespasmo y por eso está contraindicado en pacientes con asma y que tienen hiperactividad bronquial. Ahora, la ribavirina, hablamos que se daba para la bronquiolitis para pacientes con infección por virus sincicial respiratorio. Su presentación es por vía oral y aumenta la absorción con comidas grasosas. O sea, su formulación es liposoluble, ¿verdad? Y por eso la comida grasosa aumenta su absorción. También hay una presentación por vía inhalatoria. Y el uso clínico solamente es para pacientes inmunocomprometidos con infección grave por virus sincicial respiratorio. ¿Por qué? Porque al igual que muchas infecciones virales, resuelve de manera espontánea. El cuerpo se encarga de resolver la infección. Pero si es un paciente inmunocomprometido, hay sí cambios mínimos en la intensidad de los síntomas harían la diferencia entre la supervivencia, ¿no? Para pacientes por lo demás sanos, eh, solo se usan medidas de cuidado de apoyo. Se hospitalizan sí, pero para los cuidados de apoyo como la hidratación, el soporte respiratorio. La bronquiolitis es una enfermedad que suele dar a niños pequeños, menores de 2 años, que se caracteriza por un inicio en síntomas de tracto respiratorio superior, como la sibilancia, perdón, como la rinorrea, por ejemplo, o el exantema de garganta, y luego se sigue de signos de tracto inferior, como las sibilancias o los crepitantes. Y ahora, ¿qué pacientes inmunocomprometidos pueden estar en riesgo de tener esta bronquiolitis? Por ejemplo, aquellos que van a ser sometidos a trasplante de médula ósea. Porque para esto, primero
con una terapia de radiación se eliminan todas sus defensas. Se les deja con una cantidad ínfima de glóbulos blancos y durante este periodo, antes de hacer el trasplante en sí mismo, es que están en un riesgo elevado, especialmente porque esto se suele hacer también en niños pequeños, ¿no? Trasplante de pulmón también están en riesgo porque van a tener que tomar terapia inmunosupresora. Y también se ha visto casos en trasplante cardíaco. Entonces, solo para esas circunstancias específicas es que se podría utilizar ribavirina como tratamiento para una infección grave de bronquiolitis. Y los efectos adversos de la ribavirina son una anemia transitoria dependiente de la dosis, porque puede causar hemólisis. También puede causar leucopenia y tos. También broncoespasmo, lo mismo que con el zanamivir, con precaución en asma y en EPOC, y están contraindicados en el embarazo, por falta de estudios que puedan demostrar su seguridad. Ahora pasamos a un siguiente grupo de antivirales, que son para la hepatitis B. Ya tenemos este esquema básico, ¿verdad? Primero el virus, el hepatitis B, al igual que los anteriores que hemos visto, son virus envueltos que se transmiten por fluidos, ¿no? Por eso se tiene una capa lipídica que le permite el ingreso por fusión de membranas. Hay un reconocimiento, penetración, luego emulsión, replicación, traducción, ensamblaje y finalmente liberación por gemación. Generalidades sobre la hepatitis B: es un virus ADN que tiene una cronicidad de 10% en adultos, pero en niños, acá era en niños, perdón, en niños la cronicidad puede ser de hasta 90%. Por eso constituye un problema de salud pública, porque un niño que se le infecta de hepatitis B está prácticamente condenado, ¿no?, a tener una infección crónica y posiblemente un cáncer hepatocelular a edad temprana. Los tratamientos son el interferón alfa, la lamivudina, adefovir, entecavir o tenofovir. Resalto tenofovir porque las guías lo mencionan como el tratamiento de elección. Aquí vemos dónde actúa cada uno. La adefovir actúa bloqueando la replicación. El interferón alfa actúa en todos los procesos, impidiendo la fusión de membranas, la transcripción, la traducción y también la liberación. En cambio, el tenofovir y el entecavir actúan sobre la transcriptasa inversa. A pesar de que la hepatitis B es un virus ADN, no ARN, igual tiene una transcriptasa inversa para convertir su ARN en ADN. Y que de esta manera se pueda incorporar al ADN de la célula, favoreciendo así la infección crónica. Y sobre esa transcriptasa inversa es que actúan estos, el tenofovir y el entecavir. Hablando primero sobre la interferón alfa, dijimos que actúa sobre todas las fases de la invasión viral a la célula, y además de esto, hace que la célula aumente su producción del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 para que la célula sea más fácilmente reconocida por los linfocitos T citotóxicos y sea destruida. Lo que hacemos como tratamiento es generar un análogo, ¿no?, de esta molécula que se libera normalmente del cuerpo durante los procesos inflamatorios para exacerbar la respuesta inflamatoria. A ver, listo. Ahora acá vemos la transcriptasa inversa carece de fusión correctora y esto hace que el hepatitis B tenga una alta tasa de mutaciones, lo que genera su cronicidad. Con esto, con función correctora, me refiero a que normalmente cuando hay una polimerasa, en este caso una polimerasa para convertir ARN en AN, normalmente tiene una corrección de errores. Es decir, si se pone un nucleótido que no debería ser en su posición, se elimina y se pone el correcto. Pero como la hepatitis B no tiene este mecanismo corrector, es que se cambian seguidamente estos nucleótidos y favorece las mutaciones. Se generan pequeñas variantes de hepatitis dentro del cuerpo humano durante la infección. Y es por eso que es muy difícil, sin tratamiento, llegar a la curación. Sí hay pacientes que se curan de hepatitis B después de un tratamiento durante varios años, pero igualmente es muy difícil. En algunos casos
la infección solo se controla. El adefovir es un análogo nucleótido de la adenina. Con análogo nucleotídico me refiero a que contiene una adenina y lo que está variando es la parte del azúcar pentosa, ¿verdad? Recordando la biología molecular. Y como se parece esta molécula a un nucleótido con adenina, es que se inserta en el lugar donde debería ir esa molécula de adenina para bloquear la N-polimerasa y evitar así que se siga replicando. Los demás, muchos fármacos son nucleótidos, estructuras que sí deberían estar en relación con el ADN o el ARN, ¿no? Acá vemos análogos de enina o de guanina. Antes también se usaba la amibudina como un fármaco contra la hepatitis B, pero también se ha dejado de usar según las guías porque genera resistencia elevada en el tratamiento a largo plazo. Pero sí tiene una función importante en la infección por VIH, que vamos a ver más adelante. Esta diapositiva es para recordar a qué me refiero con esto de análogos nucleosídicos y nucleotídicos. Recordemos que existen las bases nitrogenadas, que son las que se van a unir para formar el ADN. La adenina, la timina, el uracilo, la guanina y la citosina. Estas se van a unir a una azúcar pentosa, la base nitrogenada más la azúcar pentosa. Y hasta acá va a constituir un nucleósido. Y si le unimos grupos fosfatos, van a ser nucleótidos. Nucleótido monofosfato, difosfato o trifosfato. Y viendo acá la estructura, por ejemplo, el entecavir es un nucleósido análogo de la adenina, ¿no? Porque tiene acá, vemos la estructura de la adenina, pero unido a una estructura distinta. Se ha modificado la parte que debería corresponder a un azúcar pentosa. Entonces, el entecavir con esta conformación, como es similar al nucleósido natural, puede tomar su lugar y evitar así que esa cadena se siga creciendo y se forme nuevo ADN o nuevo ARN viral. Igualmente la de Fovir. En este caso es un análogo, acá es de la adenina y el de Cavir es de la guanina. Pero lo que cambia es la estructura aparte de la base nitrogenada. Ahora vamos a hablar un poco de los fármacos. El interferón alfa se encuentra en forma de PEG interferón alfa 2, alfa 2A, que es una forma en la que tiene mayor seguridad, demora más en eliminarse y en absorberse, por lo tanto su efecto va a ser mayor. Hay dos vías de administración, subcutánea e intramuscular, pero se prefiere la vía subcutánea. Y la excreción de fármacos renal. Los usos clínicos es una opción de tratamiento para pacientes que desean una duración corta del tratamiento y que también estén sanos, por ejemplo, adultos jóvenes o mujeres en edad reproductiva que tengan deseo de concebir. ¿Por qué? Porque los otros fármacos están contraindicados en el embarazo. El tratamiento generalmente dura 48 semanas, a una vez por semana de administración. Y la ventaja que tiene es que no genera resistencia. A comparación de los fármacos orales, es corto, 48 semanas, porque normalmente requieren de 4 a 5 años de tratamiento para lograr eliminar el virus serológicamente, ¿no? Que esto se haría mediante pruebas serológicas, viendo si todavía conserva o no el antígeno ese de la hepatitis B. Si ya no está presente en sangre, podríamos decir que ha habido curación. Y el interferón alfa demora menos en la curación, pero tiene una gran cantidad de efectos adversos. Transitorios que ocurren durante las primeras dosis. Un síndrome pseudogripal es lo más frecuente, hasta en 30%. Es decir, que curse con síntomas de tracto respiratorio superior, como tos, exantema de orofaringe, rinorrea, acompañado también de cefalea y fiebre, y elevación de enzimas hepáticas durante las primeras 8 a 12 semanas. En cambio, los efectos crónicos que aparecerían después de varias semanas ya de tratamiento están la neurotoxicidad,
Dentro de esta, lo más frecuente es la somnolencia y las alteraciones conductuales. También causa una fatiga y una pérdida de peso crónicos. Mielosupresión, es decir, puede haber anemia u otra citopenia. También se asocia a tiroiditis autoinmune y en casos raros a cardiotoxicidad. Está contraindicado en la cirrosis hepática descompensada, es decir, cuando ya presenta clínica, como la escitis o las varices esofágicas, porque también daña el hígado, ¿no? Y podría llevar a la muerte si es que le das a una persona que tiene su hígado insuficiente un fármaco que lo va a dañar. También en enfermedades autoinmunes está contraindicado porque puede desencadenar enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, arritmias cardíacas por su cardiotoxicidad y también contraindicado en el embarazo. Se da en mujeres con deseo de conseguir, pero no en embarazadas. Y ahora vamos con las otras opciones. El entecavir, vía oral, sin alimentos, debe ser tomado. Excreción renal, que requiere ajuste en insuficiencia renal. Sus efectos adversos son menos que los de el interferón alfa, cefalea, fatiga, mareo, náuseas y dolor abdominal. En cambio, el tenofovir, también vía oral, lo mismo en la primera parte. Y en cuanto a usos clínicos, ya hablamos que se considera la terapia de primera línea para el tratamiento de la hepatitis B crónica. Tiene una baja tasa de mutaciones también. En los efectos adversos, náuseas, dolor abdominal, diarrea, mareos, fatiga. E importante porque es muy preguntado, es que el tenofovir se asocia a disminución de la densidad mineral ósea. O sea, puede causar osteoporosis a largo plazo. También cumple un rol importante en el tratamiento de pacientes con VIH. Está indicado en los esquemas primarios, que también ya lo vamos a ver. Ahora, hepatitis C. La hepatitis C es un virus ARN, cronicidad de hasta 70%, independientemente si es un adulto o un niño el que se infecta, y contiene esos grupos de fármacos, ¿no? Agrupados, inhibidores de la proteasa NS3, NS4A, inhibidores de polimerasa NS5B, e inhibidores de complejo de replicación NS5A, y también la ribavirina. Bueno, acá vemos los grupos. Los inhibidores de NS5B van a bloquear la ARN polimerasa, que es la responsable de la replicación. Los inhibidores de NS5A van a bloquear esta proteína, que es un cofactor para que la NS5B cumpla su rol de polimerasa. Le va a dar una plataforma, una matriz para que pueda darse la replicación. Ambos actúan sobre este paso. Los inhibidores de la proteasa NS3, NS4A van a inhibir la separación de una poliproteína primaria. ¿Por qué? Porque primero, cuando se da la traducción inicial se va a generar una proteína larga que va a ser dividida poco a poco para liberar las proteínas estructurales y no estructurales que va a usar el virus para ensamblarse finalmente, ¿no? Pero primero es una sola proteína larga sin función. Va a adquirir función cuando se separe por enzimas. Y estos inhibidores de proteasa NS3, NS4A van a inhibir esta separación. Por lo tanto, van a evitar que se ensamble y que se puedan traducir de manera adecuada estas proteínas, ¿no? Acá vemos los grupos de fármacos, que son varios. Vemos que en el primer grupo la mayoría termina en Previr, en el segundo grupo en Buvir y el tercer grupo en Asvir. Y son muchos, pero lo que recomienda las guías son dos enfoques, principalmente este, ¿no? El de Sofosbuvir en combinación con Velpatasvir. Es el que tiene más estudios y para llevar una curación también del hepatitis B. Vemos que es un inhibidor de NS5B junto con un inhibidor de complejo de replicación NS5A. El otro esquema es Glecaprevir y Pebristavir, dos del último grupo. Hay poco que decir, en general tienen pocos efectos adversos estos fármacos, mm, diferente a lo que pasa en la hepatitis B. Y lo más importante es que recuerden los nombres, ¿no? El esquema. Esto le pueden preguntar. El régimen preferido. ¿Cuáles son los que se utilizan como regímenes preferidos?
el sofosbuvir con velpatasvir. Ahora pasamos a otro tema más importante, que es las infecciones por herpes. Igualmente el mismo esquema es un virus envuelto y va a seguir los mismos pasos. Ya, la mayoría va a actuar sobre la replicación. El aciclovir y el ganciclovir son análogos de la guanosina. El cidofovir, análogos de citosina, y la trifluoridina, análogo de timidina. Vemos acá, vamos a ver acá cómo es el mecanismo de acción del aciclovir, que se puede replicar a los otros, ¿no? Acá tenemos la forma esquemática del aciclovir y vemos que como tiene una estructura similar a esta molécula, al DGTP, va a unirse en lugar de esta a la cadena que se está formando de nuevo ADN viral. Y ya, entonces se une acá y bloquea que se siga expandiendo la cadena. Ocupa el lugar por su estructura similar a un nucleótido. Y lo mismo va a ser para los demás, como el aciclovir y el cidofovir. En cambio, el foscarnet sí actúa de manera distinta, inhibe las polimerasas de ADN y ARN virales, pero por otros mecanismos. No son análogos de un nucleótido normal de la persona. Aquí este cuadro es para recordar que hay 7 tipos de herpes virus. Los dos primeros son los que causan la infección por herpes simples, que generalmente es una infección genital, crónica porque se queda en la neurona. El de tipo 3 es el virus de la varicela zoster, que en niños causa varicela y ya cuando la persona crece o se vuelve inmunosuprimida, genera la varicela zoster. También es una infección crónica. Los de tipo 4 es el virus de Epstein-Barr, que va a causar la enfermedad del beso, que consiste en una adenopatía, una faringitis y también acompañado de hepatosplenomegalia. El de tipo 8 es el virus relacionado con el sarcoma de Kaposi, que generalmente se ve en personas con infección por VIH en estadio SIDA. Es un indicativo, ¿no?, que puede hacer pensar al médico que esta persona tiene VIH, si ven lesiones de sarcoma de Kaposi. Los de tipo 5 son los de citomegalovirus, que también infectan más frecuentemente a personas en estadio SIDA, causando retinitis. El de tipo 6 y el tipo 7 son los asociados a la ruciola, una enfermedad de la infancia que causa manchas en la piel del bebito, manchas rojizas. Ya. El aciclovir es el más importante del grupo en realidad y es el que se usa con mucha frecuencia en hospitales. Con respecto a su farmacocinética, tiene 3 presentaciones: la vía oral, la vía intravenosa y la vía tópica. La vía intravenosa va a ser la que va a lograr mayores concentraciones plasmáticas y por lo tanto actúa de manera más rápida. La formulación tópica es la menos indicada porque no reduce la formación de nuevas lesiones. Sí hace que las lesiones actuales desaparezcan más rápidamente, pero no previene que aparezcan en otro momento, cosa que se hace en las formulaciones sistémicas. Tiene amplio volumen de distribución, es decir, que vaya a penetrar la barrera hematoencefálica, llega al LCR, también atraviesa la placenta y tiene una forma oral que es de mayor biodisponibilidad, que es el valaciclovir, un profármaco, ¿no? Pasa por metabolismo hepático y se vuelve aciclovir. Si se va de fórmula, se prefiere el valaciclovir, porque tiene mejor respuesta por su mayor biodisponibilidad. Y ya dijimos que la terapia tópica tiene un beneficio marginal, no solo con respecto a los usos clínicos. El aciclovir es un tratamiento de elección para el herpes genital, la encefalitis por herpes y el herpes zóster. También como profilaxis previo al trasplante de médula ósea, porque en este punto estos pacientes tienen gran riesgo de infectarse por herpes.
Efectos adversos de la vía oral, diarrea, cefalea, náuseas, vómitos. Los cristales se vuelven cristales, las moléculas de ciclovir y pueden precipitar. Entonces se tiene que asegurar una buena hidratación durante el tratamiento. El Valganciclovir se utiliza contra citomegalovirus y como tratamiento, perdón, como profilaxis para la infección por citomegalovirus y tratamiento de la retinitis por citomegalovirus en inmunocomprometidos, ¿no? Cuando se baja de cierto nivel de linfocitos CD4, se da profilaxis con ganciclovir para evitar que se infecte por citomegalovirus. Farmacocinética similar a la del aciclovir y también tiene una forma oral, ¿no? Una forma oral que es la que se prefiere cuando se da por vía oral, que es el valganciclovir. Entonces ya tenemos dos fármacos de vía oral, el valaciclovir, que es la forma oral del aciclovir, y el valganciclovir, que es la forma oral del ganciclovir. Los efectos adversos son la neutropenia dependiente de la dosis, es decir, que a dosis altas es más frecuente, es cancerígeno y es teratógeno. Por eso se evita en embarazo y se prefieren ciclos de tratamiento cortos, porque sí se ha demostrado que a largo plazo genera cáncer de distintos órganos. Foscarnet, cuando una infección por VIH, perdón, por herpes, por herpes simple, es resistente a ciclovir, por ejemplo, una encefalitis por herpes que no responde a ciclovir, ahí es que se usa Foscarnet. Se ha creado justamente para eso, para infecciones resistentes a ciclovir. También tiene un papel contra el citomegalovirus, pero no es la primera elección. La primera elección para citomegalovirus es ganciclovir. Su farmacocinética es solo de presentación intravenosa, quelación con metales divalentes, por lo tanto, debe darse sin antiácidos y de preferencia en ayunas para evitar interacciones con otros medicamentos, con otros metales de la dieta, ¿no? Como la leche que tiene calcio. También es nefrotóxico. Efectos adversos, por la quelación que hace, puede causar hipocalemia, hipomagnesemia, también puede haber anemia, náuseas y fiebre. La trifluoridina se utiliza para la queratoconjuntivitis por herpes. Es una preparación oftálmica tópica, por lo tanto no tiene efectos sistémicos adversos, solamente locales. Puede causar irritación transitoria y edema palpebral. El cidofovir también es un fármaco alternativo para la retinitis por citomegalovirus. Se coadministra con probenecid, que es un fármaco para evitar la insuficiencia renal. Ayuda a eliminar el ácido úrico y con solución salina a altas dosis. Efectos adversos, la toxicidad renal, neutropenia o acidosis metabólica. Entonces, acá lo más importante es el aciclovir y el ganciclovir. Para casos resistentes de aciclovir, Foscarnet, y para la queratoconjuntivitis por herpes, la trifluidina, de manera tópica. Ahora pasamos al grupo más grande de antivirales, que son para el VIH. Ya acá el mismo esquema. Acá la molécula que se une, la molécula receptora es el CD4, ¿no? Que está en linfocitos y también en algunos macrófagos. Las moléculas que se van a unir a este CD4 la, del virus de VIH son GP41 y el GP120 en asociación a ambos. Además, debe haber un cofactor en la membrana que es el CCR5 o el CXCR4 para que se interiorice este virus y se dé los demás pasos. También el VIH es un retrovirus, tiene retrotranscriptasa, que convierte su ARN en ADN viral, ¿no? Para integrarlo en el ADN normal. Entonces acá vemos los grupos. Un grupo se llama inhibidores de la entrada porque justamente van a bloquear esta intersección del virus, ¿no? Van a evitar la fusión de membranas. Solo son dos, la infurbitina, que bloquea al GP41, que es el factor que es un CD4, y el maraviroc, que bloquea al correceptor CCR5, que solo sería parcial, ¿no? Porque puede que haya el otro correceptor en vez de este. Por lo tanto, antes de usar maraviroc se debería hacer una prueba para saber el tropismo
del VIH que infecta a esa persona. Si va contra las moléculas de CXCR4, no tendría efecto el maraviro. El otro grupo son los inhibidores de transcriptasa inversa, que si bloquean este paso, impedirían que haya replicación y también transcripción y traducción. Los INTI, que se refiere a los inhibidores nucleótidos o nucleósidos de la transcriptasa inversa, y los no nucleótidos. Dentro de los no nucleótidos, el más importante es el efavirenz, y dentro de los nucleótidos, tenofovir, lamivudina, entracitabina y sidobudina tienen un rol importante. Inhibidores de proteasa, azata- atazanavir y darunavir. Inhiben la proteasa, como dice su nombre, encargada de separar la poliproteína primaria. Igual como vimos anteriormente, para el caso de la hepatitis C, primero se genera una proteína larga que tiene que ser separada por enzimas para tener funciones estructurales y no estructurales para lograr un ensamblaje adecuado. Entonces acá, inhibiendo la proteasa, se inhibe esta separación y hay un ensamblaje anómalo, inadecuado. Y los inhibidores de integrasa, el más importante es el dolutegravir, porque requiere una enzima integrasa para que una vez que se ha formado el, el ADN viral con el retrotranscriptasa, requiere una enzima para unirse al ADN normal de la célula. Y esa enzima es la integrasa. Entonces se bloquea la integrasa y se bloquea de cierta manera la infección crónica, ¿no? Que se adhiera este ADN viral al ADN de la persona. Ya, en esta parte, ese es el esquema que recomienda el Ministerio de Salud como tratamientos de primera línea para la infección por VIH, de tres fármacos, ¿no? Siempre tiene que ser dos fármacos del grupo de inhibidores nucleótidos de la transcriptasa inversa, y el tercer fármaco puede variar. Un inhibidor de integrasa, un inhibidor de proteasa, o un inhibidor no nucleótido. El primer esquema es el tenofovir con entricitabina y efavirenz. Es el esquema de elección, que sea en una sola tableta una vez al día. Una sola tableta contiene los tres fármacos. Ahora, el tercer fármaco va a depender del paciente, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Si tienes enfermedades concurrentes, qué síntomas le generan estos medicamentos o por interacciones farmacológicas. Bueno, iniciamos con los inhibidores de integrasa. ¿Qué efectos adversos pueden causar? Primero que pueden haber interacciones por quelación. Por eso los inhibidores de integrasa deben tomarse sin antiácidos y separados de alimentos. Son bien tolerados. Acá estaba el dolutegravir y los inhibidores de integrasa, generalmente bien tolerados, pero pueden causar náuseas y diarrea. Para los inhibidores nucleótidos, todos se relacionan con toxicidad hepática, por lo que la persona debe ser evaluada de manera frecuente por enzimas hepáticas elevadas. El tenofovir, en presentación de isoprofilo fumarato, que es lo que significa TDF, causa insuficiencia renal y pérdida de la densidad mineral ósea, causando osteoporosis. Es el único fármaco de este grupo de fármacos para VIH que puede causar osteoporosis. Esa puede ser pregunta. El abacavir eh, causa una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, es decir, eh, mediada por inmunoglobulina E. En su primera exposición no causa nada, solamente se da la sensibilización. A partir de la segunda es que causa la reacción alérgica, que puede ser mortal, ¿no? Por eso, si a un paciente se le quiere abacavir, primero se le tiene que hacer una prueba génica. Si la persona tiene el gen HLA B5701, está contraindicado el uso de abacavir. Eso también ha sido pregunta en el examen de fármaco. ¿Qué medicamento se asocia a, a reacción de hipersensibilidad o cuál es el gen implicado en esta reacción de hipersensibilidad? La acidobudina, entre sus efectos adversos, puede causar neutropenia. Y es importante mencionarla porque se usa en una mujer que tiene VIH durante el momento intraparto y también el neonato durante las primeras semanas de vida,
El fármaco que se indica es la acidobudina en hijos de madres que tienen VIH. Esté controlado o no, se da por precaución, ¿no? Durante el intraparto y al neonato. Porque la acidobudina puede atravesar la barrera hematoplacentaria. Y así evitamos que nazca un bebito infectado. El otro grupo son los inhibidores no nucleótidos. Eh, Vamos a hablar del Efavirenz, que es el más usado, ¿no? Acá lo presenta como primera elección el Ministerio de Salud. El Efavirenz es seguro para usarse en pacientes coinfectados con tuberculosis, porque dentro de este grupo, en general de todos los fármacos, el, para el VIH, es de los que tienen menor interacción con rifampicina, que es un fármaco esencial para el tratamiento de la tuberculosis. Su principal efecto adverso son los sueños vívidos. La persona puede creer que está soñando, pero en realidad, perdón, puede creer que está despierto, pero en realidad está soñando. Puede realizar acciones dormido pensando que está en la vida real. Por eso también acá depende mucho de la profesión para ver a quién se le va a dar Favirenz. Podría ser eh, un trabajo, podría ser contraproducente no darle Favirenz a una persona que trabaje de noche, por ejemplo, porque puede confundir el sueño con la realidad. Confusión, mareos, elevación de transaminasas, hiperlipidemia también puede causar y está contraindicado en enfermedades psiquiátricas porque causa sueños vívidos que pueden empeorar esas enfermedades. En enfermedad hepática en grados Child-Pugh B y C porque causa daño hepático. En el embarazo también está contraindicado y en personas con riesgo de torsades de Pointes porque prolonga el intervalo QT. ¿Quiénes están en riesgo? Por ejemplo, los pacientes que tienen alteraciones del potasio como hipo o hiperpotasemia, o que se han tomado otros medicamentos que afectan el intervalo QT, como la claritromicina, por ejemplo. Los inhibidores de proteasa, su principal efecto adverso es característico de este grupo, es la redistribución de la grasa. Van a causar que se pierda la grasa en las extremidades y se acumule en el abdomen y en el cuello, ¿no? En el cuello posterior, generando la famosa jiba de Búfalo, similar a lo que ocurre en los pacientes con síndrome de Cushing, la redistribución de la grasa. También tienen interacciones peligrosas porque son inhibidores potentes del citocromo P450. Si lo damos con un fármaco para disminuir el colesterol, puede causar rabdomiólisis. Si lo damos con una benzodiazepina, puede causar sedación excesiva. Y si lo damos con un opioide utilizado en anestesia, puede causar depresión respiratoria severa. Los que he resaltado son los principales efectos adversos de cada grupo, ¿no? O lo que más preguntan de cada fármaco o de cada grupo de fármacos. Ahora ya en la parte final vamos a ver algunos antiamibianos. El metronidazol es un fármaco muy usado. Se da por vía oral, metabolismo por citocromo P450 hepático y gestión renal. Su uso clínico, primero para la mebiasis por entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica es una causa de diarrea sanguinolenta porque genera úlceras introduciéndose en la pared del colon. También puede causar abscesos hepáticos porque va de manera retrógrada hacia el hígado. Otros usos del metronidazol para otros parásitos, como la Giardia lamblia, un causante de diarrea, o la Trichomonas vaginalis, que es un causante de vaginitis. También funciona contra bacterias anaerobias, sean gram positivas o negativas. Colon o el Clostridium difficile, que es el que causante de la famosa colitis por medicamentos, ¿no? Colitis por antibióticos. Entonces, metronidazol muchos eh, para muchos parásitos y también para anaerobios. Efectos adversos, náusea, dolor abdominal y lo más característico es que causa un sabor metálico en la boca. El término adecuado es la disgeusia, ¿no? Sabor anómalo en la boca, en este caso metálico. Puede causar candidiasis oral porque altera la flora de la boca, arrasa con los anaerobios de la boca, predisponiendo a que la cándida prolifere
y se va a manifestar como lesiones algodonosas. También puede ser que la orina cambie de color en una gran cantidad de pacientes, pero no causa daño renal. La orina puede ser más oscura, de un tono marrón rojizo. Ah, y otra cosa también importante es que causa reacción de tipo disospirán. El disospirán es un fármaco que se utiliza para la adicción al alcohol, que va a hacer que cuando la persona toma alcohol tenga náuseas, náuseas fuertes. El metronidazol también cumple este rol. Por eso se dice que tiene una reacción de tipo disospirán. Porque la persona al beber alcohol va a sentir fuertes náuseas. También se va a sentir mal en general. Le puede dar cefalea, fatiga. El mecanismo de acción es por su estructura química. El grupo nitro del metronidazol funciona como aceptor de electrones y se va a formar una molécula reducida que tiene acción citotóxica contra los parásitos o contra las bacterias anaerobias. En el esquema se ve el, el ciclo de vida del entamoeba. Se ingiere el quiste y se libera en el colon los trofosoditos que o se quedan en la vía digestiva para eliminarse nuevamente como quistes o se meten a la pared del colon. Y van a haber diferentes grupos acá, ¿verdad? De antiamebianos. El metronidazol es un antiamebiano mixto porque actúa contra los trofosoditos que se han metido al sistema y también contra eh, los quistes luminales para evitar que se diseminen. Pero también hay otros que son antiamebianos sistémicos que solo actúan contra los trofocitos en pared o en hígado, como la cloroquina, y luminales que solo actúan sobre los trofosoditos, como el iodoquinol o la paramomicina. Lo ideal es que en una infección se dé un fármaco mixto, como el metronidazol, con un amebicida luminal, porque su acción luminal del metronidazol no es suficiente para eliminar la forma de portador asintomático, ¿no? Esta persona, si se resuelve eh, su enfermedad, pero no se da una medicina luminal, igual puede infectar. Entonces se tiene que dar iodoquinol o paramomicina en combinación con metronidazol. El iodoquinol puede causar exantema, diarrea o neuropatía periférica porque se absorbe en ciertas cantidades. En cambio, la paramomicina no se absorbe, es un aminoglucósido no absorbible. Lo único que puede causar son varices gastrointestinales. Entonces, la combinación de elección sería metronidazol más paramomicina para eliminar completamente la infección de entamoeba histolítica. El siguiente grupo son los fármacos para el paludismo. A ver, vamos a ver primero cómo funciona el paludismo. Repitiendo un poco lo que ya deben haber visto en otros cursos, el mosquito va a inyectar sus esporocitos a la sangre. Estos esporocitos van a viajar al hígado, donde van a formar los merozoitos. Van a pasar un tiempo en el hígado y luego van a liberarse estos merozoitos hasta la sangre, infectando ahora sí a los eritrocitos, causando clínica. En su fase hepática no causan clínica. El eritrocito se convierte en trofocitos, que ya son su forma adulta, y pues van a multiplicarse, van a hacer la lisis de los eritrocitos, causando la anemia, la fiebre. Y algunos de estos van a seguir infectando y otros se van a volver gamezoitos para servir de forma efectiva para el mosquito hembra. Algunos se pueden quedar de manera prolongada en el hígado, algunos merozoitos se quedan formando los famosos hipnozoitos, que son los causantes de las recidivas, ¿no? Una persona muchos meses después de haber tenido paludismo puede volver a tenerlo porque se quedan en el hígado las formas no infectantes, crónicas llamadas hipnozoitos. Bien, el primer fármaco que vamos a ver es la primaquina, su mecanismo de acción, su farmacocinético y sus usos clínicos.
La primaquina va a generar metabolitos que actúan como oxidantes, alterando las mitocondrias del plasmodium, ¿no? Ah, ya sea Falciparum, Vivax u Ovale, que son los más frecuentes aquí en Perú. Va a oxidarlos, va a generar daño oxidativo, radicales libres y por eso van a morir. Va a destruir los trofosocitos y también el eritrocito infectado. Se da por vía oral y se concentra poco en los tejidos. Más que nada, se concentra en sangre. Su uso clínico es que elimina las formas extraeritrocitarias, es decir, las formas en el hígado. Y es el único fármaco de los antipalúdicos que tiene actividad contra los hipnozoitos, que son las formas causantes de recurrencia, ¿no? Recordemos que solo Plasmodium vivax y ovales son los que generan hipnozoitos. Entonces, se da en la prevención y el tratamiento de paludismo recurrente. Muy importante la primaquina, pero no se puede dar como monoterapia porque tiene baja actividad contra las formas eritrocitarias. Efectos adversos en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede causar anemia hemolítica. Y sus otros efectos son las molestias gastrointestinales, la meta-hemoglobinemia, que se refiere a una alteración de los eritrocitos, que va a impedir que cumplan su función de captación y liberación de oxígeno. Van a estar capturados esos eritrocitos. Y se evita durante el embarazo. La cloroquina. Veamos su mecanismo de acción. El parásito va a digerir la hemoglobina y para que el grupo M no le sea tóxico, lo va a convertir en hemazoína, que es una forma no tóxica de la hemoglobina, del grupo hemo, y la va a secuestrar en sus vacuolas. La cloroquina va a evitar esta formación de hemazoína para que el grupo hemo sí le sea tóxico y genere toxicidad, le rompa sus membranas y genere lisis del parásito y del eritrocito. Farmacocinética de la cloroquina por vía oral, alto volumen de distribución, llega a, al LCR y a la placenta, además de la excreción renal. Usos clínicos. Actualmente hay mucha resistencia contra la cloroquina alrededor del mundo y solo en algunos países de Centroamérica es que todavía se puede usar como parte del primer esquema de tratamiento. Se usa como profilaxis contra paludismo si se va a zonas que todavía son sensibles a cloroquina. También vimos que era un antiamebiano sistémico para la entamoeba lítica y pues su uso queda limitado a eso, ¿no? Como profilaxis para viajes a zonas endémicas que sigan siendo sensibles a cloroquina. Efectos adversos. Acá lo más preguntado es, ¿qué antipalúdico causa ojo de buey? La respuesta es la cloroquina. Causa toxicidad retiniana. Maculopatía en ojo de buey. La mácula, que es la zona de mayor agudeza visual que se ve en el fondo de ojo, va a generar una parte, se va a opacar y va a tener la forma de que fuera un ojo de cabra. Por eso se llama maculopatía en ojo de buey o maculopatía en ojo de cabra. Es una pregunta clásica sobre la cloroquina. Se debe evitar en psoriasis y porfiria porque como causa estálisis de eritrocitos y se liberan radicales libres, puede generar que se generen episodios, ¿no? De psoriasis y de porfiria. Ya, ahora vamos con otro fármaco, la atovaquona provanil. Es un fármaco relativamente nuevo, de administración oral y metabolismo por el citocromo 12-19, ¿no? Hay que tener cuidado con otros medicamentos que se metabolicen con este citocromo. Usos clínicos. Se da a viajeros que vayan a zonas endémicas, así sea esa zona endémica resistente a la cloroquina, como prevención y como tratamiento de estos viajeros. Y también en zonas endémicas se puede considerar la tobacuona, pero solo en paludismo grave.
¿Por qué? Porque no se da en todos los casos para evitar resistencia. Efectos adversos de la tubacona leves, malestar intestinal, cefalea, anorexia y mareos. El mecanismo de acción, la tubacona inhibe el transporte de electrones para generar el ATP y la síntesis de pirimidina, una molécula clave, ¿no?, para generar las cadenas de ADN. Y el proguanil inhibe la dihidrofolato reductasa, que es un paso previo a la síntesis de ADN porque primero tenemos que tener tetrahidrofolato, ¿no?, derivado de la vitamina B9 para formar el ADN. Otro es la artemisina, también un fármaco relativamente nuevo y muy útil, vía oral, rectal, intramuscular e intravenosa. Tiene una vida media breve, lo que evita su uso como profilaxis. Solo se da como tratamiento la artemisina. Es la primera línea de tratamiento contra el paludismo resistente a múltiples fármacos. Es decir, si ya se ha dado, por ejemplo, quinina o atovacuona, cloroquina y nada, se da artemisina. Es un fármaco muy potente. Efectos adversos, el malestar gastrointestinal y la prolongación del intervalo. Mecanismo de acción también, mediante radicales libres, altera el hierro M para que el parásito sea destruido. Quinina, un fármaco histórico, ¿no? Derivado del árbol de la quinina, árbol de la quina, de aquí del Perú. Usos clínicos de forma combinada en el paludismo grave, por ejemplo, junto a la artemisina. Y también se puede usar como tratamiento normal contra formas no graves, en combinación con cloroquina, perdón, en cepa resistencia a cloroquina, pero para el tratamiento habitual se da en combinación con doxiciclina o con clindamicina, no sea solo la quinina. Su efecto adverso más preguntado es el cinsonismo o chinchonismo, que es una forma reversible de náuseas, vómitos y síntomas auditivos, ¿no?, como los acúfenos o tinnitus y el vértigo. La persona se va a sentir mareada, va a sentir ruidos en los oídos, además de las náuseas derivadas de este vértigo, porque es un efecto común, un efecto adverso común de la quinina, el chinchonismo. Sin embargo, es reversible, por lo tanto, no requiere que se suspenda el tratamiento. Se puede seguir dando la quinina en ese paciente. Se debe seguir dando, mejor dicho. Y la pirimetamina, se da en combinación con una sulfa, la sulfadoxina, y también se usa en combinación con artemisina, no se da solo, para el paludismo grave. Efectos adversos, anemia megaloblástica. ¿Por qué? Porque la pirimetamina inhibe el dihidrofolato reductasa, que es para formar la tetrahidrofolato, ¿no?, que es un derivado de la vitamina B9. Y si no se forma esta parte, se inhibe la formación de ADN y se generan eritrocitos alterados. Chicos, eso ha sido todo un repaso breve. Les he resaltado lo que es más probable que les pregunten, que más que nada se limita a efectos adversos. Casi no preguntan los mecanismos de acción. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahorita o al chat con el presidente de la ayudantía. Estaremos muy encantados de ayudarlos con todas sus dudas. Gracias.